Enlazando becas con visados, Ángel lleva ya 2 años fuera de su Zaragoza natal. Las ganas de mejorar sus conocimientos de inglés, ver el mundo y vivir una aventura le han llevado hasta la otra punta del planeta, donde la vida suena a nuevas oportunidades. Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantado, Mariano. Encantado, por el mundo. Muy bien. Oye, nos has citado en el lugar más simbólico de todo Eso Sydney. es, el sitio más emblemático de Sydney, bueno, y de Australia, la Opera House. ¿Tú de dónde eras? Yo soy de Zaragoza. Camino a las Torres, Parque Miraflores, por esa zona así siempre. Pero te veo que llevas aquí la sudadera Pirineos. Bueno, sí, los Pirineos. Yo siempre he veraneado en Torla, entonces tengo muchas amistades en Torla, el Valle de Broto. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Sydney? Llevo 7 meses y pico. Estaba haciendo Erasmus en Lisboa, estaba haciendo una videoconferencia con un amigo. Me dijo, oye, estoy mirando las visas para Australia, tal. Me convenció y nada, aquí estamos. ¿Ahora mismo qué te dedicas? Ahora soy camarero en un catering. De hecho, trabajo en unos días trabajo en la Opera House. Aquí serán caterings. Una boda, por ejemplo. Tú puedes casarte aquí si quieres. ¿En la Opera House yo me puedo casar? Sí. Se puede alquilar para eventos privados, el Año Nuevo también lo puedes alquilar para aquí. ¿Me la enseñas? Sí, vamos. Venga. Bueno, lo más llamativo de la ópera es que no está pintada. Ah, ¿no? Son 2 tipos de azulejos alternados. En verdad hay más de 1,5 millones de azulejos. Yo supongo que aquí la vida será constante, ¿no? Que habrá de todo. Todos los meses tienes eventos, conciertos, óperas. Se puede escuchar música de todo tipo aquí. Eso es, de todo tipo. ¿Y Jotas ha llegado a escuchar aquí o no? Bueno, técnicamente sí que se han escuchado jotas. Sí. Una vez al año hay un ciclo musical de música basada en España y un compositor francés, Debussy, utilizó para sus piezas musicales ritmos de jota aragonesa. O sea que aquí, un poco de casualidad. De casualidad se ha escuchado jotas en la ópera de Sydney. Bueno, aquí enfrente de la Opera House tenemos el Harbour Bridge. La estampa típica de Sydney. El puente de arco de acero más alto del mundo. ¿Este de aquí? Eso es, la cota más alta tiene 134 metros. ¿Y aquí qué suele hacer la gente? Bueno, por ejemplo, en Nochevieja, aquí montan una con fuegos artificiales, son muy famosos los fuegos artificiales de Sydney, de la ópera. ¿Tú este año la Navidad la has pasado aquí? Eso es, y además es muy diferente, es completamente diferente a España porque aquí es verano. Yo me acuerdo que en Navidad la pasé haciendo una barbacoa con mis amigos en la playa, ¿sabes? ¿A qué temperatura? De 24 por ahí no nos quitaba nadie. Bueno, estamos en Hyde Park, uno de los pulmones de Sydney. Esto está en pleno centro. Está en pleno centro, el centro lo tenemos ahí. Y está ahora mismo ambientadísimo, ahí hay un escenario, están pinchando a I Will Survive. ¿Tú algún momento aquí has pensado, tengo que sobrevivir? ¿Cómo es llegar aquí? Sí, bueno, al llegar aquí al principio es una odisea porque no conoces nada, para mí fue todo un shock. Me sorprendió la infraestructura que tiene en Sydney, o sea, me acuerdo que estaba en el centro, edificios increíbles, altísimos, las calles, mucha gente. ¿Qué hago yo en esta jungla, no? ¿Qué hago yo aquí? Y te pasas media hora en bus y estás en la playa, como si fuese completamente otra ciudad. Es el contraste de Sydney es increíble. Bueno, aquí en Hyde Park te puedes encontrar de todo, o sea, como gente haciendo skate, gente corriendo y aquí, o gente haciendo tai chi, como por ejemplo lo que nos acabamos de encontrar. Tai chi con Tai espada. chi con espada, sí, es una variación del tai chi. You have to meet the... Wow, it's dangerous? No, it's not dangerous. It's a brain exercise because it needs full concentration. If I keep talking to you, I will forget what's the next move. Okay, no worry. Have fun. Let's play. Una de las cosas que más me llamó la atención fue que está lleno de gaviotas por todos lados. Estos son gaviotas, no son palomas. No, son gaviotas. Y otros que también me llamaron mucho la atención fueron los ibis. Y luego cuando hablas con australianos te das cuenta de que los odian, porque empiezan a rebuscar en toda la comida, rompen las bolsas de basura, dejan... Sí, pero se les ve muy mágicos aquí. Bueno, no son tan mágicos, ¿no? Y aquí tenemos a la estatua del Capitán Cook, descubridor de Australia por parte de la corona británica. También hay mucha controversia con el descubrimiento de Australia porque la reclaman los holandeses, pero también se dice que pudieron ser un español, pueden ser españoles o portugueses los primeros que llegaron a descubrir Australia. De hecho, el nombre de Australia
Puede ser que fuese porque está en la parte más austral del mundo, pero también por la tierra de los Austrias. Australia Espíritu Santo se llamaba al principio, y era por la que en esa época los reyes españoles eran los Austrias. Esta de aquí es la reina Victoria de Inglaterra. Eso ¿no? es la reina Victoria. Con el reinado de la reina Victoria se alcanzó el mayor esplendor de Australia. Siguen teniendo muy presente la monarquía y las tienen en los billetes. En los billetes siguen teniendo la cara de la actual reina. Es verdad, es la reina Isabel. Australia sigue siendo una monarquía parlamentaria, como en España. O sea, sigue dependiendo de la reina de Inglaterra. Eso, sigue dependiendo de la corona británica. ¿Qué hay aquí? ¿Qué queda todavía de esta vida británica en Australia? Por ejemplo, lo más llamativo es el tráfico. No había vivido nunca en un país anglosajón con el tráfico al otro lado, y cuando salí al principio a la calle, miré a un lado, no había coches, fui a cruzar en rojo, y en cuanto giro la cabeza, un coche tenía aquí al lado, casi me atropella el primer día. O sea, que estás aquí para contarlo casi de milagro. De milagro, eso es. Joseph, I'm Mariano. Mariana, great to meet you. What are you doing here? Well, we brought our kids in to see our war memorial. This is a memorial for our soldiers and our Navy and our Army and our Air Force that have died in war. So this was built in 1932 as part of the anniversary of Australia's participation in World War I. And you are teaching that to your boys, no? Yeah, boys and girls. Thanks for all. Really great to meet you. And God knows that it's a common misconception that I'm the only. Estamos en Bondi, mi barrio. Aquí es donde vivo. Aquí vive mucha gente joven, siempre hay mucho ambiente. Es un barrio que está muy bien, muy bien. ¿Y tú qué sueles hacer para integrarte aquí en las costumbres Pues, australianas? por ejemplo, me suelo ir al mercadillo los domingos, que está muy bien. Si quieres, te llevo. Vale, te lo perfecto. enseño. Todo barrio que se precie en Australia tiene su propio mercadillo. ¿Y aquí qué se vende? Por ejemplo, aquí se vende de todo. Te puedes encontrar desde bisutería, jabones, bolsos. Aquí tenemos zumos. Sí. ¿Y cuánto cuestan? Sorry, Hi. How's it going? How much cost? These are on sale now for $5. Can I have one? The peppermint one? This is... Watermelon, strawberry, and Okay, I want this. that'll be $10 now. $10, okay. Thank you. $10 serán como unos 7 euros, una cosa así. O sea, 7 euros por 2 zumos. Eso es. Está bueno, está fresco. Está muy rico, ¿eh? Nota que fruta. Bueno, y si vienes a Bondi, lo que no puedes perderte es la playa. ¡Qué pedazo de playa! Es una de las más famosas de Sydney. Muy famosa por los surferos, por el surf y simplemente por pasar el día en la playa. ¿Pero se puede venir mucho a la playa aquí o no? Hombre, Australia tiene más de 300 días soleados al año. Bueno, Australia es el país en el que se inventó la crema solar. ¿Tan necesaria es? Es el país con más casos de cáncer de piel diagnosticados. ¿Y tú vienes mucho a surfear por aquí o no? Bueno, estoy aprendiendo, vengo bastante y ahora queda con un colega. Si quieres me cambio y vamos. Hey, bro. Hostia, Ángel, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¿Creo que? Bueno, ¿quién es él? Bueno, este es mi colega Bru. Soy de Llinars del Vallès, un pueblo cerquita de Barcelona, muy pequeñito. ¿Y qué haces aquí en Australia? Hace 3 meses me lo pensé y dije, cambio de vida, cambio de aires, vamos a ver qué pasa. ¿A quién se le da mejor de los dos? Pues estamos ahí. La verdad que no se nos da muy bien. El simple hecho de estar dentro del agua, en una de las playas más emblemáticas del mundo para los surfistas, y con esta espectacular puesta de sol, vale la pena. Está bastante plano, pero yo creo que nos vamos a meter. Y si no, pues un poco de bodyboard, que nunca viene mal. Walk away, you know you're wrong. Walk away, you know you're wrong. And I've seen people holding on. Bueno, y estamos en The Rocks, uno de los barrios más antiguos de Sydney. Antiguamente los marineros cuando atracaban en la bahía de Sydney solían venir aquí a reunirse y a pegarse sus fiestas. ¿Y ahora se siguen manteniendo esas fiestas aquí o no? Bueno, este barrio sigue teniendo bastante ambiente. Bueno, de hecho yo he quedado con unos amigos ahora a tomarme algo. Bueno, pasa, Angelito, tío? ¿qué tal ¿Cómo todo, vas? macho? ¿Todo bien? Bueno, Ángel, ¿ellos quiénes son?
Bueno, eres Gonzalo, ahí estáis. Cuando llegué aquí, yo viví con ellos. ¿Vosotros de dónde sois? Bueno, yo soy de Burgos, la verdad. ¿Eres brasileña? Sí. ¿Qué hacéis aquí? Estudando, trabalhando e curtindo um pouco essa cidade maravilhosa. Sobreviviendo. ¿Cómo es Ángel en el piso compartiendo? Vamos, yo me acuerdo A ver. todas las mañanas cuando empezaba a cantar en la ducha. ¿Canta mucho en la ducha? Mucho. Tanto que la vecina de arriba puso un cartelito en la puerta que por favor, que no cante por las mañanas que le despierta al bebé. Ángel, ¿por qué me has traído aquí? Como te digo aquí, porque aquí hacen la mejor pizza de cocodrilo de todo Sydney. ¿De cocodrilo? De cocodrilo. ¿Aquí es típico comer eso o qué? Sí, sí. Hey guys, can we have like the Australian? The big one? Yeah. Can't you see that it's late at night? Very tired. How it feel when you touch the crocodile? Crocodile is really soft. It's like a nearly looks like a chicken's one, like a spongy type. Stop if you hang outside. And here we are, guys, the Australia pizza with crocodile. Thank you so much. No worries, Thanks. guys. Enjoy. Thank you. Bueno, Alex, ¿a qué sabe? Está bueno, sabe como a pollo. Yo creo que es un poco más sabroso, imagino. Sí, sí, sí. Delicioso. Quería traerte al otro lado de Rocks, cruzando el Harbour Bridge, donde está la mejor vista de Sydney. Tenemos la ópera detrás y sobre todo iluminado todos los rascacielos del CBD. ¿Qué es el CBD? Es el distrito central de negocios, donde están prácticamente todas las empresas. Dicen que más o menos un 70% son de capital chino. ¿Y tú, Ángel, estas vistas las cambias por las de los Pirineos o no? No, cambiarlas no las cambio, pero hombre, a corto plazo me quedo con las de Sydney, en un corto plazo, pero bueno. Bueno, pues te esperamos pronto por Monte Perdido, ¿vale? Eso es, muchas gracias. Vaya bien. Que vaya Hasta bien. luego. Chao, hasta luego.